En el mundo hay más de 4.540 millones de usuarios en Internet. O sea, casi 2/3 de la población mundial. Cada minuto se suben 500 horas de video a YouTube. En Facebook se comparten hasta 150.000 mensajes y 147.000 fotos por minuto. En un minuto, 87.500 personas tuitean. En un minuto se publican más de 347.000 historias en Instagram. Se reproducen más de 404.000 horas de video en Netflix. Hasta 390.000 aplicaciones son descargadas en Google Play y App Store. En un minuto se envían 188 millones de correos en Gmail. Y TikTok es instalado 2.704 veces. Más de 1.300.000 personas hacen videollamadas o llamadas. En un minuto se llevan a cabo más de 3.8 millones de búsquedas en Google. Y más de 41 millones de mensajes en WhatsApp. ¿Qué hacer con toda la información que nos llega por Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, publicidad, revistas, televisión, radio, películas, libros, bibliotecas, podcast, YouTube, chismes? noticias? ¿A qué le pongo atención? ¿Cómo descubro si es o no real? ¿Cómo lo detengo si no fuera cierto? ¿Cómo alzar mi voz en medio de todo este ruido? ¿Cómo interactuar con tanta información? Necesitamos hacerle frente a esta avalancha. Desarrollar habilidades para usar de forma crítica los medios. Ser capaces de elegir, ordenar y entender mejor la información. Analizarla e incluso crearla. O ser todavía más conscientes. Las habilidades para superar este reto se agrupan en la alfabetización mediática e informacional. Y por eso estás hoy aquí. Para reflexionar acerca de la información que todos los días consumes o usas. Para aprender a usar los medios de una forma diferente, de una forma inteligente. Viaja con nosotros a través de conocimientos y opiniones de expertas y expertos de toda la región. Hacia el interior del vasto mundo de los medios de comunicación, las redes sociales y la información. Bienvenida y bienvenido. Esto es Campus AMI. Hola, hola, bienvenidos una vez más al Campus AMI Centroamérica. Nos juntamos una vez más para la sesión 13 de este encuentro digital para hablar sobre la interacción con medios de comunicación, especialmente los digitales. Lo que queremos, de lo que se trata este evento, es de desarrollar habilidades y competencias que nos permitan hacer un uso inteligente de los medios. Como siempre, vamos a conversar aquí con expertas y expertos, con gente que trabaja en territorio, con jóvenes, con docentes y apasionados en este tema para descubrir los efectos de nuestra dieta mediática en las acciones de nuestro cotidiano, todos los días, y en nuestra forma de pensar. Entre esos apasionados estoy yo, por supuesto, Juan Sebastián Gómez, quien además trabaja en el servicio en español de Deutsche Welle, produce y presenta el programa de Enlaces, Cultura Digital. Y justamente por eso estoy hoy yo aquí. El día de hoy, justamente vamos a tratar un tema que a mí personalmente siempre me preocupa y que tratamos en mi programa en Enlaces de desarrollar. Se trata de que los contenidos que estamos transmitiendo, de que los conceptos, de que las ideas lleguen de mejor forma a los jóvenes o a todos aquellos que quieran aprender un poco más sobre alfabetización mediática e informacional y en general sobre medios de comunicación. Aprender jugando con estrategias didácticas. ¿Cómo hacerlo? ¿Es posible hacer el aprendizaje divertido? Yo he tenido buenas y malas experiencias. De eso hablamos hoy con dos expertos, pero en particular con dos experiencias muy interesantes sobre estrategias didácticas que nos permiten aprender sobre la AMI, pero además divertirnos mientras lo hacemos. Todo un sueño, suena muy bien. Estaremos en Moldavia y estaremos, como siempre, en Centroamérica, en Guatemala, con dos experiencias. Les quiero dar unos datos técnicos muy rápidos. Primero es recordarles que esta sesión está siendo traducida al inglés porque nuestro invitado de Moldavia, por supuesto, su primera lengua no es el español. Entonces, quienes quieran seguir la señal en inglés tienen simplemente que activar en Zoom la opción de traducción, así como se muestra en la imagen que tienen allí.
Y también es aconsejable mantener las cámaras y los micrófonos apagados durante todo el tiempo, a menos de que ustedes sean uno de nuestros invitados y queramos hablar con usted, por supuesto. Entonces ahí sí tenga los prendidos. Muy bien, creo que eso es nuestros detalles técnicos muy importantes. También queremos recordarles que esta transmisión en vivo la pueden ver en la página de Facebook de la Deutsche Welle Academy y en la página de Sónica. Si ustedes ya están conectados y creen que esta transmisión en vivo le puede servir, le puede interesar a alguien, pues compártanla en su muro, dennos un like y ayúdennos a hacer de esta experiencia, pues, una experiencia que llegue a muchas más personas. Antes de empezar con mis invitados de hoy, tenemos una pregunta para ustedes, para que entren con nosotros a pensarnos esto del aprendizaje, de aprender jugando, de aprender sobre medios de comunicación digital y aprender jugando. Ahí está. ¿Qué tipo de herramientas o actividades nos ayudan a entender mejor un tema? Bueno, yo he tenido, como les dije, experiencias buenas y malas, pero de las buenas las recuerdo mucho. Siempre aprender jugando es mucho mejor. Siempre las herramientas didácticas ofrecen un panorama mucho más amplio a la hora de entender, sobre todo, conceptos básicos. Aquí tengo un Jenga, míralo, ahí está. Qué lindo Jenga en piezas de madera. Más adelante nos van a contar de qué se trata este ejemplo muy interesante. Pero con cosas así, a mí particularmente es mi experiencia, sirven mucho sobre todo para aprender los conceptos base, las cosas claves sobre las que después vamos a poder construir conceptos, aprender conceptos un poco más complejos. Por ejemplo, para, no sé, una buena analogía es aprender a sumar porque después lo vas a necesitar para multiplicar y dividir. Pues bueno, para estos conceptos base, este tipo de estrategias son muy interesantes. Muy bien, entonces les voy a presentar de una vez a los invitados. Está con nosotros Gabriel Encep, él es director multimedia del Youth Media Center en Chisinau, en Moldavia. Es un placer que esté con nosotros. Está también con nosotros Jennifer Velázquez, quien es la directora de la plataforma multimedia en AMI, Sónica, de la organización con la que hemos estado conversando en estos eventos AMI ya en varios de ellos, quien es partner de la Deutsche Welle Academy en Guatemala, por supuesto. También está con nosotros Gilda Barrientos, que también ya ha estado con nosotros a lo largo de estos eventos, periodista de Sónica y con mucha experiencia en la interacción lúdica con jóvenes, sobre todo a la hora de enseñar la alfabetización mediática e informacional. Y también, muy rápidamente, está con nosotros Gabriela Racines, como siempre, quien se encarga de nuestra memoria Doodle, que ha resultado muy útil, el feedback que tenemos es que les gusta mucho, es que funciona mucho, así que qué bueno que Gabriela esté con nosotros hoy también. Y yo sé que más adelante veremos su trabajo y al final ella nos estará contando las impresiones y un poco el resumen de esta memoria Doodle, a la que también podrán acceder en los sitios que les mencionamos, la página de Deutsche Welle Academy y la página del Campus AMI. Muy bien, quiero empezar a darle la voz a los invitados a partir de la siguiente pregunta. ¿Cómo ven esto de enseñar jugando? ¿Qué tiene que tener para que sea efectivo? Es decir, para que logre que los estudiantes aprendan y que al mismo tiempo sea divertido. Jennifer, no sé si quieres empezar tú a contarnos un poco de la experiencia de respondernos esta pregunta que parece la pregunta del millón. Hola, Juan Sebastián, mucho gusto y bueno, inicialmente qué alegría estar por acá compartiendo con ustedes. Yo creo que cuando nos hablan de jugar y cuando nos hablan de aprender, a lo mejor pocas veces lo asociamos, ¿no? O pocas veces tienen o creemos que van muy, muy de la mano, pero lo cierto es que es un proceso muy colectivo, es un proceso de creación colectiva. Y yo creo que partimos un poco de ahí, ¿no? O sea, ¿qué tiene que tener como es, o sea, para aprender jugando? Yo creo que tiene que ser un proceso que te lo disfrutes, un proceso pensado también en quién va a ser el usuario final, ¿no? Pues Sónica trabaja con muchos jóvenes y pensamos desde ellos, ¿no? O sea, ¿qué les gustaría a ellos? ¿De qué forma aprenderían? ¿Qué forma también no te hace esta persona receptora de información todo el tiempo, sino qué te hace protagonista, qué te envuelve? O sea, ¿cómo hacemos para que te diviertas también en ese proceso?
yo creo que ha sido definitivamente es como el proceso de aprender jugando. Nosotros también, o sea, desde esta parte que va, que lleva a los juegos, que crea los juegos, para nosotros también ha sido un proceso de aprendizaje. Y yo creo que la creación colectiva y la experimentación son súper clave para el tema de aprender jugando. Muy bien, demos paso a Gabriel. Gabriel, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Qué hay que hacer para que estas estrategias de aprender jugando sean efectivas y que realmente diviertan a los estudiantes? So I think people like challenges, so it's a challenge for us to make something interesting for the young to play and learn something, and I think it's a challenge for them to do this. So it's gamification. Actually, I think it's a very important thing right now because we learn all our life, but we change the ways that we learn. So, and I think that right now gamification is the answer for these solutions, is by mixing things up and make the process of learning just more interesting. It can be in different ways. It can be like a quiz, or it can be like, you know, these movies that you can interact with them and influence the ending of the movie. It can be in different forms. And I think that implication makes it interesting for a person to do that. Justo esa era la siguiente pregunta, lo que estaba pensando, lo que tenía en mi cabeza. ¿Cómo es el proceso de creación de estos juegos? ¿Qué otras personas están involucradas? ¿Hay un borrador? ¿Quién brinda ese input? ¿De dónde sacan las estrategias o los juegos? Cuéntenos un poco, Gabriel, ¿cómo funcionó? ¿Cómo se dio ese proceso de selección y de diseño de la estrategia de los juegos? So everything starts from an idea, and you need a team to implement the idea. Of course, you need a draft, you need different things. For example, if you want to make a movie, you need a person who films. If you need a game for a smartphone, you need a IT person, a graphic designer. So it's every time it depends on your aim or the format that you want to make. But certainly you need a good team and a lot of time and a lot of inspiration. And of course, maybe sometimes just ask the youth or the persons who are gonna play, what would you like, or how would this interest you, or make that would make you to choose this for as a method of learning. So but certainly you need a good idea and a good team. Una buena idea y un buen equipo. Hilda Barrientos, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, por acá estoy. Cuéntanos un poco del proceso de creación del juego de educación mediática de ustedes. Bueno, igual nosotros partimos de un trabajo colectivo, es un trabajo en equipo, entonces hacemos diferentes reuniones con todos los miembros del equipo, en donde utilizamos diferentes técnicas de participación. Entonces, una de las técnicas es una lluvia de ideas. Partimos de diferentes ideas que pueden ser interesantes para nuestro público objetivo. Como decía igual Jenny anteriormente, pues nosotros observamos mucho a nuestro público objetivo, pensamos en las características que ellos tienen, qué les gusta, qué les llama la atención, y también observamos mucho qué están compartiendo, qué juegos son los que están actualmente jugando, que les llaman la atención. Es decir, observamos mucho sus acciones en redes sociales y los analizamos para poder ya realizar esta lluvia de ideas, y a partir de ahí y de la creatividad y de las opiniones de todos los miembros del equipo, pues van surgiendo los juegos y les vamos dando forma, ¿verdad? Como comentaba, pues tenemos diferentes reuniones en donde pues una vez ya tenemos la lluvia de idea, entonces ya después empezamos a analizar el contenido de cada juego,
qué va a abordar cada juego, desarrollamos matrices también con el contenido específico, las preguntas que se van a abordar, para que ya podamos también ir delimitando específicamente los juegos, y luego pues ya pasamos a la parte de diseño de cada uno de los juegos y de pensar, bueno, va a ser una Jenga, entonces va a tener tales colores, las preguntas van a ir de este lado, va a valer puntos, dónde vamos a colocar los puntos para irlo haciendo pues ya más llamativo el proceso. Muy bien. Esto me parece muy interesante. ¿Cómo es más importante entonces definir concretamente el set de temas y posteriormente pasarse a la metodología y escoger los juegos? Gabriel, ¿así lo hicieron ustedes? Primero tenían claro qué temas eran indispensables y los más importantes que querían, sobre los que querían educar a los posibles jugadores, y después decidieron qué juegos y cuáles serían las estrategias. ¿Funcionó? ¿Ustedes lo hicieron así también? Well, actually, we thought about the topic a little bit later. We first thought about what should the persons playing learn. So at the end, we thought about the topic. And we even got the idea from another country, but it had a topic that would be not applied in our country. So we had to choose something different. We had to choose something for our country, for this region, that it's gonna play with your emotions, maybe, like it's like have a greater impact, because if it's not interesting for you, the game could be very interesting, it could challenge you, but if it's not interesting for you, it doesn't represent you, it doesn't make you move to the next step or just learn something new, it's just a dead end. So of course the topic is interesting. I don't think you can begin with the topic. You have to think about the matrix or the curriculum or something else. Like it's never perfect, and it's never from the same start point, I think. Muy bien. Es importante entonces, Gabriel, lo que tú dices es más denso, es una mezcla de muchos elementos. Construir un juego tiene que involucrar estrategias para que las personas se integren, para que les guste, que los represente, como tú lo dijiste. Eso me parece muy importante. Antes de irnos en los temas concretos que tratan estas dos propuestas, quería preguntarles, dentro del proceso, a Hilda o a Jennifer, dentro del proceso, ¿qué cosas descubrieron que no funcionaban dentro de las estrategias pedagógicas? ¿Cuál es ese aprendizaje? Si me pudieran contar el aprendizaje más importante de construir todo este juego en términos de la metodología y la pedagogía como estrategia para educar, sobre todo en medios. Yo creo que, justo como lo mencioné en un inicio, el proceso de experimentación ha sido muy importante, y nos ha pasado en más de alguna ocasión o en varias ocasiones que a lo mejor pues ya cuando ya vamos creando, cuando ya se va concretando más la idea, nos damos cuenta que por ahí no va, o decimos como no, esto no nos va a funcionar, o también sobre todo buscar con qué se va a identificar el usuario final, ¿no? Con qué se van a identificar los jóvenes. Entonces, a lo mejor pues sí nos ha pasado que nos damos cuenta que conforme más vamos concretando, hay cosas que podemos mejorar, o hay cosas que simple y sencillamente pues ya no van, ¿no? O sea, te vas dando cuenta de ese proceso, que está bien, ¿no? O sea, creo que también estamos muy acostumbradas y acostumbrados a que si algo no te sale bien, pues a lo mejor o está mal o es frustrante, pero en nuestro caso que algo no nos salga bien ha servido mucho, y nos ha servido como para una siguiente ocasión también. Es como de, bueno, ya sabemos que por este lado no podemos tratar porque no funciona, porque no les gusta, porque a lo mejor no les pareció tan atractivo a las y los jóvenes. O sea, pues al final eso nos va sirviendo también para las siguientes veces. O sea, y ni siquiera me gusta llamarlos como fallos ni errores, pero nos vamos dando cuenta que hay cosas que no funcionaron y nos sirve un montón. O sea, nos sirve como equipo, nos sirve para la siguiente vez que tenemos que desarrollar alguna metodología, algún juego. Y creo que pues también Hilda ha llevado muy, muy de cerca este proceso, y tal vez también pues les podría comentar acerca de esto.
Adelante, Gilda, adelante. Gracias. Pues precisamente nos hemos dado cuenta, incluso tal vez ya en el momento de estar en el centro educativo, que tal vez hay algún juego que podemos complementarlo con algo más para que sea más llamativo. Es decir, no es que el juego no les guste, pero tal vez hay otros juegos que tenemos en el rally, que ya les vamos a contar igual más adelante, que son mucho más atractivos, más divertidos, que los hace participar más. Entonces, precisamente nos pasó con un juego que se llama Verdadero o Falso, que era de hacerles preguntas y ellos nos tienen que decir si consideran si la respuesta es verdadera o falsa. Pero nos dimos cuenta que era el juego que tenía menos dinamismo, menos participación. Entonces, pues se mandó a crear una ruleta en la que ahora va a estar dividida por secciones, y en este juego ellos también van a poder girar la ruleta, y dependiendo de la sección que les caiga en la ruleta, entonces pues ya se les va a hacer la pregunta y ellos nos van a poder decir ya sus respuestas y sus opiniones. Pero es decir, vamos innovando también en la práctica, nos vamos dando cuenta de qué podemos mejorar, qué podemos agregar y complementar para que para ellos también sea más llamativo, ¿verdad? Entonces, como dijo Jenny, es un proceso de experimentación que incluso en la práctica vamos viendo, observando, hay mucha observación también en campo, y pues ya vamos añadiendo elementos que puedan hacer los juegos mucho más dinámicos y participativos. Esto suena muy interesante. Ya entremos en materia, ya esto, no, vámonos ya directamente a las experiencias. Gabriel, ¿quisieras contarnos un poco sobre la experiencia allí en Moldavia? Un poquito quizás también del contexto del país y por qué eligieron ese tipo de estrategia. Luego vamos a ver más adelante que las dos experiencias que les vamos a contar difieren un poco. Una tiene más juegos, otra tiene un poco más de eventos, si se quiere. ¿Por qué escogieron este tipo de metodología? Gabriel, preséntanos tu experiencia. Yeah, sure. So we have a great game that we like to use interacting with the pupils or anyone from people from the school. It's a media quiz that is both combining the digital world and the offline world. The topic that we chose for this game, if you are interested in, it's the $1 billion that were stolen from the economy of the country. So it was everywhere in the news. Maybe even you read about that. So it's a very it was a big problem for the country. So we chose to name the media quiz "Who Stole the Billion?" That's the name of the quiz. And during the game, the young people who are playing are trying to help a journalist to find this billion. So they are passing from different digital and offline interactions. It's a game that teaches them to play in teams, because if they don't play in team, there is no way they can finish this game, because it's a lot of tasks and it's very hard to do it by yourself. So, for example, they're playing 10 people and 9 people have one opinion and just one person has another opinion. It's gonna ruin the process. It's not gonna ruin, but it's gonna make it harder. The quiz is by time, so they have 1 hour and a half, and they know this. They have a big clock watch on the screen, and this is adding pressure to the game, which we find very important and motivating. If you would like to know, the game starts with a phone ringing, and they have to find this phone in the room, and then they get information piece by piece. In this game, in this media quiz, we challenge them to share their digital skills, their critical thinking, because we could like ask, for example, send me a photography of your ID document, or who are you? Why did you call me? They get all this information in the game, but we still try to challenge them. They have to interact with digital maps. They have to find a location on a map. They have to speak with a stranger, with a new person they don't know.
They have to get out of the room. They have to answer questions regarding the mass media. So I think overall, it's a very nice pie with a lot of fruits. Let's say it's exciting for them, I think. They're using a lot of digital gadgets, so to say. They have to scan QR codes and answer questions. They have to find a profile on the internet, and a message is hidden in that profile. So it's a long way. There are around 7 or 8 stages they have to pass. And of course, they cannot pass one step, or they cannot go to the next step if they don't pass each step successfully. And in the end, I think they have a nice reward. They are meeting with the person that they are talking online. So I think it's pretty interesting. As every time the feedback, of course, is very important for us, because we are playing this media quiz, this quiz for already 4 years, I think. So, but every time we try to add something or change something, because even 1 year could be different for the people that are coming from the other years, that they could not like something, or we have to adopt something and change something. So I think it's very interesting for them to play in a digital and offline world at the same time. Estaba pensando que me parece un poco, Gabriel, que tiene elementos de lo que en español, no sé cómo lo podamos traducir, es una carrera de observación, estas estaciones que tenemos que ir con equipos, y en cada estación hay un reto. Lo que tú describes me suena mucho a eso, y me parece muy interesante, sobre todo la combinación con los medios digitales. Quería, de una vez para concentrarnos en la segunda parte de los temas y las preguntas que teníamos para ustedes, dentro de todas estas estrategias, ¿cuál fue el tema? Tú ya has mencionado varios que tú querías priorizar. Me imagino que eso también tiene que ver un poco con el contexto del país. Es un país en Europa del Este, para los que no estamos muy familiarizados, es un poco hacia el este, mucho más de la franja en donde está, por ejemplo, Alemania. Italia es un poco más allá. Y es un país pequeño, de un poco más de 3 millones de habitantes, y tiene 1 hora más en el uso horario que la hora de Berlín, por ejemplo. Son algo así como 8 horas de diferencia, para que nos demos una idea. En ese contexto, Gabriel, ¿qué era lo más importante de enseñar en términos de alfabetización mediática e informacional? The most important thing, or the aim of the game, is to develop critical thinking, because you keep switching from offline to digital, and you're put to some tests, like you have to think critically to get to the next step, because everything changes. So right now I'm playing in a team, and now the next step I have to do something else, and you have to think critically. This is the biggest, our biggest aim was to think critically. So like it would be different from a simple training, or I don't know, just watching a movie that will explain what is critical thinking. They are just doing it. And maybe they don't realize it, but in the end of the game, they was like, we tried, and we had so many emotions switching from these topics and method of interactions, that in the end, and sometimes maybe it's too complicated to explain the term of critical thinking, but I think it's more important for them to develop this. And when they, if you know how to do it, then you can understand the term, I think, better. So, yeah. Gabriel, me parece muy interesante esto, y no me parece que sea complejo. Seguramente para los que se estén iniciando en la AMI sí puede ser un poco complejo, pero para nosotros no. Para mí es fantástico un juego que esté orientado a entrenar el pensamiento crítico. Ese es quizás el objetivo más importante de la alfabetización mediática e informacional. Eso,
generar la capacidad de discernir en las personas que están consumiendo medios digitales todos los días, y para eso se necesita tener una actitud crítica. Así que claro que sí, es digamos, el fin último, diría yo, en la generación de competencias para todos aquellos quienes se acercan a la alfabetización mediática e informacional como forma de entender mejor lo que pasa en el mundo digital. Ahora yo diría que pasemos, bueno, recordarles a ustedes que pueden hacer sus comentarios, poner sus preguntas ahí en el chat, que vamos a intentar hacer un tándem, poder leer sus comentarios también. Así que bueno, intégrense, pongan sus comentarios en donde sea, en la plataforma que estén usando para ver este evento. Entonces me pasaría otra vez a Guatemala para que nos cuenten sobre la otra experiencia. ¿Quién quiere empezar? ¿Hilda? ¿Jennifer? Ok, sí, nuestra experiencia es un rally que se llama Reto 106.9. Entonces, pues tal como Gabriel comentaba anteriormente, a los jóvenes les gustan mucho los retos, entonces pues por eso también se pensó en hacerlo como un rally que fuera un reto para ellos, ¿verdad? Los dividimos en grupos y hay diferentes estaciones. Entonces son 5 estaciones con juegos diferentes en donde ellos igual van haciendo uso del pensamiento crítico y pues abordamos muchos temas como seguridad digital, contraseñas seguras, no compartir cadenas falsas, no compartir desinformación, libertad de expresión, entre otros temas, ¿verdad? Los dividimos en grupos y ellos van pasando por cada una de estas estaciones que son las que pues pueden ir viendo ustedes acá en las fotografías. Y al final pues tenemos un equipo ganador que es el que más puntos acumula en todo el rally. Entonces ellos nos cuentan sus experiencias, qué aprendieron y cuál fue su juego favorito. Y por ejemplo aquí como pueden ver en las fotos que está ahorita la Jenga gigante en este momento proyectándose, pues igual contarles que todos estos juegos pasan como por un proceso previo en el que vamos haciendo los juegos en papel antes de ya pasarlos pues al formato final. Y con la Jenga nos pasó algo particular porque al momento de crearla, pues las medidas al final no eran las adecuadas. Entonces, cuando llegó el juego, el día que lo recibimos, nos dimos cuenta que no iba a funcionar como las Jengas normales, ¿verdad? Entonces, pues fue hacer un proceso de experimentación de cómo la hacemos funcionar. Y pues fuimos todos como equipo a jugar la Jenga antes de ya llevarla a los centros educativos y a ver cómo podía funcionar bien, y al final logramos comprender que pues poniendo las piezas de forma vertical podía funcionar como una Jenga normal, y hasta ahora les puedo decir de que es uno de los juegos que más aceptación ha tenido por los jóvenes. Les emociona muchísimo ver la Jenga gigante, los colores, saber que pueden ir acumulando puntos, y como nosotros les decimos que al momento en el que la torre se caiga, entonces pues pierden los puntos, digamos, de esta estación. Entonces están ahí como muy atentos tratando de que no se caiga la Jenga y se emocionan muchísimo. Aunque otros, por supuesto, que al momento en el que se les cae la Jenga también les genera bastante emoción y alegría, pero el punto es que ellos se van divirtiendo mientras van aprendiendo. Porque, por ejemplo, en la Jenga hay preguntas sobre seguridad digital, sobre el uso correcto de redes sociales, hay retos también dentro de la Jenga, y entonces para ellos es muy divertido ir sacando la pieza, leyendo el reto, la pregunta que les haya tocado responder, y pues ponerse de acuerdo entre todos para ver qué van a responder, cuál va a ser la opinión, y una vez ya responden, pues ya pueden colocar la pieza y así sucesivamente. Entonces es un juego bastante fuera de lo convencional, pero que está mezclado con una Jenga, que es algo tan tradicional, ¿verdad? Sí. Y les divierte. Te quería preguntar, pero claro, y pensando también en lo que recién nos cuenta Gabriel, o sea, esto también, el rally, que yo le puse aquí carrera de observación, pero sí es un rally, Sí. esto de ir de estación en estación, de reto en reto, eso también hace parte de la metodología de ustedes. También. Y lo segundo es que, bueno, nosotros tenemos aquí también un fantástico Jenga, aquí está, a ver si... Es la mini versión. Ah, es la versión pequeña, ok, Exacto, es la versión pequeña de la Jenga es que la nos versión. tenemos acá en Guatemala. Está fantástica, y entonces tiene aquí puntaje, sorpresas. Exacto.
Muy bien. Eh, Retos también, acciones, ¿no? Exactamente. Los invita mucho a la acción, a que ellos puedan también crear, participar, opinar, ¿verdad? Son procesos muy participativos, muy activos, y de hecho la pieza que mencionabas de sorpresa les llama mucho la atención porque de hecho sorpresa tiene ganas puntos o pierdes puntos. Ujú. Entonces ellos creen que sorpresa es únicamente positivo, pero si les toca sacar sorpresa y pierden puntos, pues generan ellos como el sentimiento de no, no puede ser, perdimos puntos. Eso, eso Hace también más emocionante. así puede pasar un poco en la vida digital, ¿no? A veces las sorpresas que Exacto, recibimos en la red no, no son las exacto. mejores, ¿no? Sí, exactamente. Y hablando de eso, precisamente de los puntos y que así puede pasar en la red, pues igual este año creamos un nuevo juego que es de memes específicamente, del discurso detrás de los memes. Entonces es un juego en donde pues ellos van escogiendo cuál es su meme favorito, pero hay memes sexistas, racistas, hay memes normales que son meramente chistosos y divertidos y por ejemplo, si ellos, es este que se está proyectando ahorita, y por ejemplo, si ellos escogen un meme machista, entonces al momento de darle vuelta a la pieza, pues aparece un mensaje como este que dice meme machista detectado, menos 10 puntos. Y les explicamos que perdieron puntos, pues porque precisamente al compartir este tipo de memes también están promoviendo el discurso de odio en redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan? Yo me estoy adelantando un poco, pero ¿cómo reaccionan los estudiantes cuando los confrontas directamente con, hey, esto es machista o esto es sexista? ¿Qué dicen? Bueno, la verdad es de que hay diferentes opiniones. Por ejemplo, algunos desde un inicio ya tienen como esa idea pues formada de no, yo no compartiría, por ejemplo, este meme porque es racista. Pero otros empiezan a reír. ¿Qué opinas de este meme? Y se empiezan a reír. Entonces, cuando ya les explicas que es un meme, por ejemplo, Tengo sonido. Ups. A ver, Hilda, creo que tu sonido no te escuchamos, ay, ¿puede ser? perdón, Ahora, sí, ya estoy por otra acá. vez, retoma, por favor. Ah, ok, está bien. Sí, algunos jóvenes, pues sí, desde un inicio analizan que no es correcto compartir, por ejemplo, un meme racista porque pues está burlando de una persona, está juzgando a una persona. Pero otros jóvenes empiezan a reír cuando ven el meme, les mostramos el meme y bueno, ¿qué opinan? Empiezan a reírse, que les parece súper chistoso y te dicen, yo sí lo compartiría. Entonces, al momento de explicarles que no está bien compartir estos memes y que los memes también dan un mensaje y que pueden promover el discurso de odio, pues como que sí se quedan bastante pensativos. No se esperan que eso es lo que les vas a decir y sí empiezan como a hacer un proceso de reflexión, empiezan a tener un proceso ya más de análisis de, bueno, yo la verdad no me había puesto a pensar en que este meme, además de causarme risa, podía promover también un discurso de odio, ¿verdad? Sí hemos tenido esos comentarios de jóvenes que nos dicen, la verdad, yo no lo hubiera pensado. O sea, no, Claro, eso es, pero además de eso se trata, ¿no? Un poco de lograr llegar y generar eso, descolocar estos ejes de pensamiento que tenemos, no solo los jóvenes, sino cuántos adultos, y que se acoplan, digamos, con las nuevas formas de comunicación. No es que el meme haya traído el comportamiento sexista o machista o racista, por supuesto que no, el meme es una herramienta, pero lo que me parece fantástico es que esto permite confrontarla y irse al problema de raíz que, claro, a través de los medios surge, pero que es una cosa más profunda. Bueno, pero yo sé que también ustedes tienen otras experiencias muy interesantes. A ver si Jennifer nos cuenta un poco más de esa cabina y de esos otros proyectos que tienen por ahí. Pues Cuéntanos un poco más. sí, claro, justamente este rally que menciona Hilda, pues lo llevamos acompañado de una cabina móvil, que nosotros le decimos cabina espacial, pues porque la idea de este reto 106.9, pues sí es un poco orientarlo a que estás navegando en la red, ¿no? Y la cabina espacial, pues todo el tiempo y la mayoría de veces, pues la radio a lo mejor no abre muchas radios pues no abren este espacio para que las y los jóvenes puedan opinar, puedan decir lo que piensan. Entonces, la cabina espacial siempre va, o sea, la cabina espacial siempre va cuando llevamos el reto 106.9. Entonces, la idea es llevar la cabina espacial al centro educativo
hacemos el reto 1069 y el grupo ganador pues pasa a la cabina y la cabina pues estamos enlazados como que con la cabina central de Sónica, entonces los chicos y las chicas salen al aire. Y por supuesto que el proyecto de la cabina espacial ha ido mutando, pero la idea es esa, ¿no? Que te puedas expresar, o sea, que los micrófonos están listos y están abiertos para lo que querrás decir. Entonces, ya al finalizar este rally, el grupo ganador que pasa a la cabina dice, así como de, bueno, se le pregunta como, ¿cómo te fue? ¿Qué juego fue el que más te gustó? Y como pues todas estas partes. Entonces ya es donde dicen como, a mí me gustó más la memoria gigante. Porque hablamos de imágenes manipuladas en internet. A mí me gustó, o sea, tenemos como esta diversidad de respuestas y que también la cabina abre sus micrófonos para lo que querrás decir, porque en muchas ocasiones y antes pues llevábamos la cabina a los centros educativos para que pudieran, pues, para que pudiéramos abrir como este diálogo, ¿no? Este espacio que a lo mejor no tenés o no te dan, o la misma sociedad o la misma institución educativa a lo mejor, pues no tiene tantos espacios. Entonces era como de, bueno, yo hice un poema, pues puedes pasar a la cabina a decirlo. O sea, literalmente son micrófonos abiertos para vos, para que opines, para que te expreses. Y creo que en muchas ocasiones, en muchas sociedades, o sea, se subestima un montón a la juventud, pero cuando les das ese micrófono y lo abrís, tienen un montón de cosas para decir, o sea, y a veces nos ha tocado que en más de alguna ocasión llegamos para alguna actividad como muy especial del colegio o de la escuela o del instituto y es como de, bueno, yo quería decir que estamos celebrando esto y nosotros acá nos organizamos dentro del instituto para esto y lo otro. O sea, la cabina espacial pues también es como un proyecto muy especial que acompaña al rally y la idea es esa, ¿no? Que puedan como expresarse libremente en los micrófonos. Jennifer, ¿cómo llegaron a la idea de darle el micrófono de esto último que nos contaste? Yo no sé, bueno, claro, no soy experto, pero hubiera pensado que abrir un micrófono puede ser un arma de doble filo, pero tú dices que no, que ha resultado en unas reflexiones muy interesantes. ¿De dónde salió eso? ¿Cuál era el objetivo de que ese fuera el punto final? Que ellos compartieran sus propias reflexiones, pero que debatieran entre ellos o cómo. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, bueno, yo creo que nos dimos cuenta en algún punto que las y los jóvenes pues ya no escuchaban tanta radio, ¿no? Y la radio que escuchaban pues tampoco les hacía partícipes, o sea, tampoco era como que les diera este rol protagónico en algún punto, aunque suene como todo poético, pero no se les daba como el rol que tienen, ¿no? Entonces pues pensamos esta idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si llevamos nosotros la cabina hasta donde ellos están? Donde ellos y ellas están. Entonces, a un inicio de la cabina espacial, pues la idea era esa, ¿no? O sea, llegábamos al lugar y transmitíamos en vivo allá durante un programa, ¿no? Que son 3 horas. Y lo cierto es que para nada, o sea, hemos tenido como alguna situación en donde hay algún tipo de debate o algo por el estilo, que el debate también es bueno, pero no lo hemos tenido, sino que es como creo que también hay muy pocos espacios donde puedas expresarte y creo que todas y todos tenemos esta necesidad de hablar, pues, de expresarte, de decir cómo te sentís, entonces a lo mejor pues también con el apoyo o un poco en coordinación con los centros educativos, pues a lo mejor era como de, estamos próximos a la semana del cuidado del medio ambiente. Entonces en muchas ocasiones pasaban así, hay chicos y chicas que pasaban a rapear y decían como yo hice un rap que tiene que ver y está relacionado con el cuidado del medio ambiente. Yo hice un poema. Yo quiero hablar de cómo en mi comunidad las y los jóvenes nos estamos organizando para esto otro. O sea, al final, pues darles el micrófono a las y los jóvenes ha sido una experiencia que enriquece un montón y que creo que no solo enriquece a nosotras y a nosotros como medios, sino que pues también para ellos, o sea, está como esta idea de, ay, llegó Sónica, ¿no? Así como que, ay, voy a salir en la radio, ay, yo también quiero decir algo. Y también de prepararse, ¿no? De preparar lo que van a decir, o sea, pues al final son espacios como muy bonitos donde creo que es importante y nosotros en Sónica recalcamos un montón que tenés, o sea, que tenés una voz, o sea, y que a lo mejor en muchos medios, en muchos otros espacios, no se dice, entonces tampoco estás consciente de ese rol que tenés. Entonces de eso va la cabina espacial, ¿no? De que puedas expresarte.
Muy bien, pues de empoderar a los jóvenes y de darle voz también se trata uno de los proyectos que Gabriel nos va a contar. Quisiera darte paso, Gabriel, para que nos cuentes un poco sobre el Youth Media Award. Creo que se llama así. Cuéntanos un poco más de esa segunda idea que desarrollan ustedes. Y también si te generan comentarios y las experiencias de Guatemala, pues por supuesto también muy bienvenidos. Yes, it's a Youth Media Awards, and today in 2020 it's the 5th edition. So it's as Jennifer said, it's very important to empower the young people and encourage them to speak their voice, and that's what we do by this National Youth Award thing. So basically, 5 years ago, we thought that there is no national award for the young people, and we thought that the best thing to teach someone express themselves is by expressing themselves with the thing they like. So we encourage them to write text, make pictures, and make a short video on different topics. So every year we have a different topic. This year was 2020 living in Moldova, and we had a special category, COVID-19, another kind of 2020. So we had real impressive texts, because even children can think critically, and we had amazing texts about the impact of this virus in the country. And we had also great videos about this topic. But overall, for 5 years, we are encouraging young people to express themselves. And there are these 3 categories: text, pictures, photo, and videos. And year by year, we can see that it's the quality of materials are improving, and people really like to express themselves in different ways. That's why we made these 3 different categories. I think it's a quite unique award for here in Moldova. It's on a national level. So every year we try to encourage people, produce something, write, take pictures about a topic, or make even a video. And it's a pleasure to watch, you know, when you get all this information and you have to watch all the results. It's so colorful and different style of filming and writing. But it's just a pleasure to, you know, to count the results of something is really encouraging even for us to do it in even next year and so on. Also, I can tell you that we also... Yeah. Qué bueno, perdón que te interrumpo, pero está fantástico ese tema claro, de la pandemia que nos cambió la vida a todos. Ese era otro tema con el que quería también un poco sacar algo más de sus experiencias. ¿Qué fue lo que más te impactó? Háblanos un poco de este año en concreto. Sabemos que el concurso es muy famoso, que se inscriben muchos jóvenes. ¿Cómo estuvo este año? Solo para tener una idea. So of course the pandemic was a great impact on schools, on every domain from the country. But I can tell you about the 3 materials that won in this category. So the picture that won, I hope nobody's watching because we didn't announce the winners. So it's a picture of a granny doing a granny that is sitting next to her granddaughter and doing online lessons. And if you think about this gap, about the generations, you know, our grandparents and the digital world and the young children who are learning in schools, it has a very emotional impact. We had different like ways to express themselves. One girl wrote about the strength of the doctors, that they were very important and they had the power to
fight this pandemic and help the population stay strength, not only with like medicine, but also with sending messages that we can beat this thing and we have to be hopeful. Of course, we had vlogs about like a boy shot different shots on the streets, like, you know, empty streets, empty locals. And when you put these images in black and white, you can really feel the atmosphere of the pandemic. So I think this category it was easy for them to express because the inspiration was everywhere, but also some of them had a very mature and very serious way of telling about this pandemic. También te sorprendiste, como nos lo contaban Jennifer y Hilda, de la capacidad de los jóvenes de expresar su realidad y de ese pensamiento crítico que querías o que quería el proyecto fomentar en sus jóvenes. ¿Qué crees de todas las actividades? ¿Cuál has visto que es quizás la más efectiva para generar ese pensamiento crítico? Por ejemplo, cuando ellos discuten entre sí, cuando los jóvenes tienen que hablar entre sí, o cuando los confrontan, como en el ejemplo en Guatemala, con realidades de bullying, de machismo, sexismo. ¿Cuál es ese momento en donde tú crees que los jóvenes empiezan a construir ese pensamiento crítico? Yeah, before, besides this national award by creating materials, we also have a TV show entirely created by young people that is also aired on the national television. And we observed a very interesting thing. For example, let's teach digital critical thinking. Okay, so the most interesting part is we try to teach them that you have to be critical when you think about media. Don't trust everything you hear. Don't try to read through 2 or 3 more sources. And we saw a very interesting thing when we asked them to produce something about something. And the process of thinking, how should I film this, is making them realize when they watch something, oh, I know how they did this because I also produced something. So I know how you did this, and you are not fooling me because I already know how to do this. Yeah. So it's even They don't editing trick me. words of one person, or cutting the words and putting them in different orders, or maybe filming something, creating optical illusions. All this is going into their minds, and they cannot be fooled or manipulated so easy anymore because they know the recipe, they know how media is working. Sí, claro, es muy interesante. Creo que estar detrás de bambalinas, saber cómo funciona el sistema es lo que permite que, como dice el hashtag de AMI Centroamérica, de estos eventos, que a mí no me engañan. Claro, cuando tienes esas herramientas es mucho más fácil reconocer lo que está bien de lo que está mal y básicamente a partir de cómo se hizo. Eso me parece muy interesante. Bueno, mientras volvemos a nuestro segundo caso de Guatemala, quiero muy rápidamente presentarles a Gabriela, a ver si Gabriela nos puede mostrar un poco cómo va su trabajo en la memoria Doodle. Y mientras vemos a Gabriela trabajando, aprovecho para contarles una vez más que el Campus AMI es apoyado por la Organización de Estados Americanos y por la UNESCO, dos organizaciones muy importantes para fomentar el acceso a la educación, el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, que son, por supuesto, piezas clave del trabajo de alfabetización mediática e informacional que lidera Deutsche Welle Academy, no solo en Guatemala ni en Moldavia, sino en 20 países alrededor del mundo, también en alianza con
partners y organizaciones locales. Muy bien, ahí vemos cómo está la memoria Doodle, que más adelante seguramente la tendremos ahí a Gabriela explicándonos un poco. Muchas enseñanzas tenemos ya, muchas cosas para llevarnos sobre estas dos experiencias. Y en muchos momentos a través del Campus AMI hemos ido dando indicaciones, o bueno, hemos ido nosotros no, pero nuestros expertos, los expertos que invitamos y las personas que trabajan en territorio nos han ido dando indicaciones de qué es lo que tiene que hacerse y qué es necesario educar, qué es necesario confrontar a los jóvenes y a los usuarios de medios digitales. Bueno, pues esto es lo que queríamos traerles hoy, un ejemplo concreto de cómo se hace. Y además de eso, de que la metodología también puede hacerlo divertido, agradable y atractivo para los jóvenes. Tengo un comentario, Cristina Soto nos comenta vía Facebook, que destaca lo que dice Gabriel y que es un juego interesante particularmente para un contexto. Justamente de eso quería preguntarle ahora a Hilda y a Jenny, que nos cuenten un poco sobre, teniendo en cuenta el contexto particular de lo que sucede en Guatemala, cómo han decidido cambiar o alterar o modificar en algún momento, o si lo hicieron, esta suerte de juegos y estrategias didácticas. Por ejemplo, no sé, entiendo que los niveles de violencia son sustanciales en esos países. ¿Eso ha afectado el diseño del juego? ¿En qué cosas se han concentrado o han dejado de lado teniendo en cuenta el entorno local? Sí, bueno, nosotros principalmente llevamos el reto 106.9 a centros educativos en donde pues estudian jóvenes que se encuentran en una situación vulnerable, ¿verdad? Entonces, pues en algunos espacios sí son espacios vulnerables, pero nosotros siempre analizamos al grupo objetivo al que nos vamos a dirigir. Entonces, tomamos en cuenta, por ejemplo, características demográficas, como por ejemplo, pues precisamente edad, contextos en los que se encuentran, cuáles son sus realidades, con qué elementos tecnológicos están interactuando, qué redes utilizan más, o qué están compartiendo también más en las redes sociales. Entonces, sí se hace un proceso de análisis, de observación del grupo objetivo al que nos vamos a dirigir y a dónde vamos a ir. Y pues ya a partir de eso empezamos también nosotros a crear los distintos juegos, ¿verdad? Entonces los juegos van muy pensados a lo que tienen ellos en sus entornos, con lo que ellos interactúan en sus contextos y que vayan también muy adaptados a sus realidades. Por ejemplo, nosotros sabemos que los jóvenes a los que nos dirigimos utilizan mucho café internet, que son sitios de internet públicos, ¿verdad? En donde se paga una hora o diferentes horas para poder utilizar el internet, porque tal vez no tienen internet en su casa, entonces visitan estos lugares. Cuando nosotros hacemos las preguntas para los juegos, entonces pues iban muy enfocadas a, por ejemplo, imagina que estás en un café internet e ingresaste a tu cuenta de Facebook. ¿Qué pasaría si dejas, por ejemplo, tu cuenta abierta? ¿O qué tienes que tomar en cuenta al momento de visitar el café internet y pues ingresar a tus redes sociales, ¿verdad? Entonces, como hacerles ver a ellos que tienen que tener mucha precaución con el tema de seguridad digital y pues nos enfocamos mucho también en este tema precisamente porque se conectan, por ejemplo, a estos lugares que son públicos y que deben tener mucha más precaución al momento de visitarlos. O también, por ejemplo, utilizamos muchos juegos offline precisamente porque tal vez al momento de visitar el centro educativo, si no tienen una conexión a internet estable, pues va a ser un poco más complicado, etcétera. Entonces, siempre pensamos también en enseñarles todo lo virtual, ¿verdad? Todo este mundo digital y virtual de una manera física, o sea, es recrear todo lo virtual de forma física para que al momento que ellos ya lleguen a sus casas o vayan al café internet o puedan utilizar sus celulares, etcétera, pues ya puedan aplicar lo que compartimos durante el reto 106.9. Y no sé si Jenny igual quiere agregar por acá. Sí, antes de darle la palabra a Jenny, yo meto aquí la cucharada. ¿Por qué
amplíanos un poco por qué consideraron que el espacio físico funciona mejor para entender cosas de lo digital. Alguien pensaría que debería ser al contrario. ¿Por qué les funciona a ustedes poner todos estos problemas y escenarios de lo digital en el espacio análogo? Ok, sí, pues precisamente nos funcionó porque la forma en la que están creadas los juegos, pues es una representación literal, digamos, de todo este mundo virtual, ¿verdad? Y entonces, al ya analizar a nuestro público objetivo y conocer que probablemente en los centros educativos en donde ellos están, pues la estabilidad de Internet tal vez no es muy buena, entonces dijimos, bueno, pensemos en cómo recrear literal todo esto virtual a algo físico y que ellos puedan sentir que están interactuando en este mundo digital. Por ejemplo, tenemos un juego que se llama Las Redes de Po y es un juego que literal es un viaje a través del mundo virtual, a través de lo cotidiano, ¿verdad? Entonces ellos lanzan un dado y dependiendo del número que les marque el dado, pues ellos pueden ir a diferentes casillas. Entonces, por ejemplo, caen en una casilla en donde dice o no, tu contraseña es muy fácil, entonces pierdes un turno. Y ahí les vamos explicando, por ejemplo, por qué es importante poner contraseñas seguras, qué elementos tiene que llevar la contraseña, etcétera. Pero también en este juego, por ejemplo, pues recreamos este mundo virtual en donde hablamos acerca de que compartieron determinados memes o que acabamos de ingresar a la cuenta de Instagram y tal vez dieron determinados datos. También hacemos un recorrido, por ejemplo, por Facebook. Hablamos acerca de que entraron a un programa y pues obtuvieron un virus, ¿verdad? Entonces es como irles haciendo ver cómo esas acciones cotidianas que van realizando en redes sociales pues pueden afectar de determinada manera. Entonces es la imagen que estamos viendo ahorita en pantalla y pues ahí todo eso es un viaje físico, pero a través de, pero en un mundo virtual o en un mundo digital. Pero sí nos dimos cuenta que nos funcionaba de esta forma, pues precisamente por los centros educativos que visitamos, pues fue prácticamente trasladar lo virtual a lo físico para que ya después ellos al visitar diferentes café internet o al usar sus celulares en sus casas, pues ya puedan aplicar lo que compartimos, ¿verdad? Y como todo es tan visual también, pues lo sitúa mucho y les ayuda bastante. Y ahora sí, Jennifer, a ver si nos cuentas tus reflexiones al Sí, respecto. no, y bueno, justo para complementar lo que dijo Hilda, generalmente pues tomamos en cuenta por supuesto que tomamos en cuenta su contexto, pero también tomamos en cuenta su contexto virtual, o sea, sí nos damos esta tarea de observar qué comparten, o sea, en qué los etiquetan, en qué les gusta compartir, cuando nos hemos acercado, cuando ya estamos como directamente en alguna de las visitas o jugando, pues también nos damos cuenta que se sienten identificados con algún meme o es como de, ah, sí, a mí me pasó y me molestó, o sea, ese tipo de experiencias y ese tipo de comentarios, o sea, nos sirven un montón, o sea, por supuesto que para nosotros en ese momento es como de, claro, o sea, ponernos a dialogar, pero es también de recordarlo un montón, o sea, tomar en cuenta, o sea, al final, pues al momento de pensar en los juegos, tomamos en cuenta su contexto, su realidad, ¿no? La realidad física y toda esta parte, pero también pensamos en esta otra realidad, en el mundo virtual, ¿no? Que al final, o sea, si es virtual, es real. Entonces lo pensamos como de esa forma, ¿no? Y vemos qué comparten y nos acercamos a lo que están consumiendo también, como para nosotros, para que nosotros, o sea, al momento de crear algo, pues ellas y ellos puedan identificarse, ¿no? O sea, y creo que hasta el momento pues lo hemos logrado, ¿no? Que digan como de, sí, a mí me pasó, sí, a mí también me molesta cuando comparten una foto, cuando me etiquetan y yo no dije que me etiquetaran, no pedí que me etiquetaran, o sea, pues eso sí observar esta realidad digital también nos ha funcionado bastante. Gabriel, quisiera transmitirte la pregunta, ¿cómo ha influido el contexto cultural y político allí en tu país para definir las estrategias? O
cómo han recibido el feedback de los participantes y si quizás eso ha cambiado alguna cosa en los juegos, particularmente alguna realidad o alguna situación que no hayan incluido y que hayan tenido que incluir después en los juegos producto del feedback. ¿Cómo ha sido esa interacción con el escenario cultural allá en tu país? Yes, of course, after every game, the quiz takes 1.5 hours. It's very important for us to take the feedback from the participants. Every time we take notes, because maybe the transition from one step to another wasn't so smooth, or maybe, I don't know, they didn't like the ending, or maybe they didn't like the fact that they're sitting in just one room or something. Of course, the feedback is very important, and especially in the beginning of when we invented the quiz, it was very important for us. So like the first for the four times when we played, we adapted and changed the game because we knew it was a very advanced draft, but we had to adapt and change because, come on, young people know better what they like. But of course, sometime we had to say not like no, but we will think about it. We'll see. The curricula cannot be influenced, but like the surface, the way they interact and so on. Of course, every time we listen to the feedback. Muy bien. Quiero preguntarles a todos nuestros invitados sobre una cosa sobre la que conversamos en nuestro último evento. Tiene que ver con la posibilidad de que las personas que se formen en alfabetización mediática e informacional hagan de multiplicadores, que también formen a otras personas, que le cuenten a su familia todo lo que aprendieron, que dispersen un poco esa semilla y la voz de lo que hay que tener en cuenta para cuando se está en el espacio digital, contraseñas, detectar noticias falsas, etc., todo lo que han mencionado aquí. ¿Hay experiencias alrededor de esto, Gabriel? ¿Ustedes han visto, digamos, un impacto más hacia allá, más allá del círculo de los jóvenes? ¿Tienen información sobre esto, sobre impacto a terceros a partir de los jóvenes que ustedes han formado o que han jugado sus juegos? Well, maybe not through games, but we also have media literacy trainings in schools. And very often, one of the most active pupils from the training are asking us, can you send me the presentations, or can you help me make a presentation? And I will present it to my class. Because when we are going to a training, where they give us different young people from different classes, and it's not like a big class and everyone knows themselves. So we had this practice a lot of times. One of the most active pupils is organizing furthermore trainings for their colleagues in schools. About the families, of course, they say that I'm going to tell my brothers, my mother, my father about this, about the critical thinking, about like you should think more about this or how this works. But of course, it's very complicated to count this impact, or just to analyze how further the information has got. So I cannot tell you a concrete answer for this question. No, pero esa reflexión es la que es claro. Quizás la estrategia de los juegos o este tipo de iniciativas son solo una parte de una idea mucho más grande, que es la alfabetización mediática e informacional como un globo que trata de llegar a los consumidores de medios. Esta es una parte, es una estrategia, pero funciona mucho. Quería pasarle la pregunta a la experiencia en Guatemala. Jenny o Hilda, ¿cómo ven ese impacto más allá? ¿Los estudiantes les han compartido esto? Sí, yo ya le he contado a mi mamá o le he contado a tal sobre
los cuidados que tiene que tener. ¿Funciona? ¿Es una estrategia que permite también multiplicar el conocimiento en AMI? Sí, a mí me gustaría contar pues una historia en particular que ya tuvimos, y es que nosotros igual visitamos un centro educativo una vez con el reto 106.9, y tiempo después, meses después, celebrando el aniversario de Sónica el año pasado, encontramos a un joven porque lo celebramos en un lugar público de Guatemala, entonces podían llegar diferentes jóvenes y personas a visitarnos. Y justamente llegó un joven a saludarnos y a participar, y él precisamente nos decía que pues él se recordaba mucho todavía de los aprendizajes que había obtenido de la cabina, y que de hecho pues le habían servido mucho para diferentes aspectos y ámbitos de su vida digital, y que también ya había tenido la oportunidad de compartirlo con otras personas de su entorno, ¿verdad? Con otros amigos, con otras amigas. Entonces nos pareció bastante interesante esta experiencia, porque él se acercó y nos empezó a contar: hola, yo estuve en la cabina, yo participé en tal centro educativo y pues aprendí mucho, compartí estas experiencias. Entonces fue bastante interesante y muy satisfactorio para nosotros y nosotras también. Y otra experiencia también que tuvimos es que una vez en un festival, pues llevamos también unos juegos de la cabina, y una joven empezó a tomar video de uno de los juegos y dijo que pues iba a tomarle video al juego porque le había parecido muy interesante y que quería como quedarse con los aprendizajes y poder compartirlo también a más personas, ¿verdad? Entonces, son este tipo de historias y experiencias también las que nos van ayudando a medir el impacto que tiene y cómo ellos y ellas también lo pueden ir replicando. Vamos llegando ya lentamente al final de esta sesión. Quería también preguntarle a Gabriel si algo de la experiencia que compartimos en Guatemala tiene eco para él, si algunas problemáticas son similares o algunas estrategias son similares. Quería preguntarle por sus impresiones sobre la experiencia en Guatemala. I think it's the interactions, the human interaction is similar anywhere on this planet. Of course, I found a very similar and interesting idea with the microphone booth. It's very interesting, and the effect when young people sees a camera or a microphone is amazing. Of course, some of them are scared. Maybe they could run. But many of them are gonna be very excited to express themselves. And I think it's very important to cultivate this from the young age, that it's very okay and it's important to express yourself, no matter what is the form of this expression, video, audio, or text. I liked very much the example with the points you can get in the game, because this is a very subtle influence that you like to get more and more points. So maybe I think of adding those points to our game, because this encourages you to go to the next level. Yeah, I have got more points than you. Even if you finish the game, I have more points than you. So that's I think it's a very nice approach of rewarding someone with points. What else? I think it's very similar, like everyone needs critical thinking wherever they are on this planet. Muy bien, yo sigo aquí practicando con el Jenga que tenemos acá. Ahí están los puntos, ahí están las sorpresas. Quiero pasar a ver ya la memoria Doodle, quizás con Gabriela, cuando esté lista. A ustedes recordarles que la grabación de este evento la van a poder ver en la página del Campus AMI y en la página de Deutsche Welle Academy. Hemos recibido también sus comentarios, sus preguntas. No solo esta sesión del Campus AMI, sino todas las sesiones que desde octubre han venido
hemos venido trayendo para ustedes jueves y sábados, también las van a poder ver ahí. Lo que tratamos es que se convierta en un repositorio donde esté todo el material y puedan acceder cuando ustedes quieran. Además, también van a estar, tenemos los clips de esta memoria Doodle, que van a estar también para ustedes en caso de que no puedan ver el evento largo o que quieran compartir una pequeña figura de lo que, abstracción de lo que fue el evento, pues ahí vamos a tener esta herramienta también, haciéndolo todo, por supuesto, más didáctico. Así nos gusta en el campus AMI. Muy bien, Gabriela, adelante, ¿nos escuchas? Sí. Aquí les... Hola. Muy bien. Bueno, mientras vuelve Gabriela. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, ahora. Perfecto. Dale. Ha sido súper entretenido ver la cantidad de juegos, la diversidad de creatividad que han utilizado para llegar a los jóvenes. Me doy cuenta con todo lo que nos están contando que saben escuchar a los jóvenes y saben cómo utilizar el criterio y las vivencias que ellos tienen para generar material que a ellos les interese. Entonces, Hilda, Jenny y Gabriel nos cuentan cómo es aprender jugando con herramientas didácticas. Se genera una buena idea y un buen trabajo en equipo. AMI, en el proceso de experimentación, crean un juego que sean innovadores y que lo van mejorando a través de la práctica. Nos contaron de los 3 juegos más importantes. El Media Quiz, en donde es súper importante crear el entrenamiento de pensamiento crítico, de tal manera que los retos no nos permiten pasar a otro nivel si es que no hemos superado el reto inicial. Tenemos el Rally Reto, que me encantó, es bastante dinámico. Lo que nos quieren enseñar es ahí seguridad digital, desinformación, libertad de expresión y análisis. Y me encantó la idea de que los ganadores fueran a la cabina espacial, en donde pueden hacer una transmisión en vivo. Creo que lo que más necesitan los jóvenes hoy en día es justo esa libertad de expresarse, de ser ellos mismos. Y terminamos con el Youth Media Awards en su 5ª edición en Moldavia, que me pareció una cantidad de medios que cubren bastantes aspectos de lo que puede un joven interesarle. El programa de televisión, la fotografía y textos, y ver cómo año tras año van creciendo. Les enseñan a identificar la manipulación mediática para evitar ser engañados. Tienen ahí algunos juegos como cortar palabras, colocarlas en diferentes órdenes, ver este tema de la ilusión óptica que también vemos en las redes, ¿no? Y como les había dicho antes, los juegos se adaptan a la realidad de los jóvenes. Jóvenes que están en situaciones de riesgo o que tienen alguna dificultad, por ejemplo, de entrar en internet, tienen también la posibilidad de tener juegos en vivo. Aunque los juegos se desarrollan en espacios físicos, se han creado de tal manera que los jóvenes sienten que están navegando en la web en ese momento. Y eso me parece genial porque hay muchos jóvenes que no tienen acceso al internet. Y bueno, o sea, el trabajo de AMI, el trabajo de Hilda, de Jenny, de Gabriel, sigue siempre muy conectado con el trabajo en equipo con docentes, con sus colegas y con estudiantes. Siempre va a haber una gran retroalimentación en educación mediática en los colegios para generar interés y seguir generando también replicadores, gente que pueda contar a otros jóvenes. Y eso estaríamos hoy. Muy bien. Muy claro. Es además la posibilidad de entender una realidad que para muchos, incluso dentro de los que nos consideramos jóvenes, pues esa vez es un poco extraña, digamos, extraña en el sentido de que no la conocemos, y es de los más jóvenes, las personas que todavía están en la edad escolar, que también tienen sus códigos, tienen sus lenguajes, sus formas de acercarse al conocimiento y de usar Internet. Entonces, claro, todo esto que tú describes, Gabriela, hace parte de todas las estrategias y de todo el esfuerzo que todas las organizaciones comprometidas con el desarrollo de AMI hacen para poder llegar a esa población que consideramos vulnerable, como tú lo mencionaste, en muchas situaciones, y que necesitan de forma muy importante capacitarse para enfrentar los retos
que nos propone en las redes sociales e Internet. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. La última pregunta que tendríamos ya para nuestros invitados es un poquito hacia el futuro, mirando de cara hacia el futuro. ¿Cómo ven estas iniciativas? Que nos cuenten un poco cuáles son sus planes. Sabemos que la pandemia ha congelado muchas de las iniciativas en general, ya también lo hemos visto aquí en otros eventos AMI. Quisiera empezar con Gabriel. ¿Cómo ven el trabajo hacia futuro? ¿Qué les falta? ¿Qué quisieran vincular a sus juegos? ¿Y cómo ven el próximo año en términos de su trabajo? Well, I think because of the pandemic, everyone got even more online. So I think the biggest struggle will be to keep the offline elements in the game. So we are going to encourage the young people to film, to write, and to take pictures, and encourage them to share their experience with the friends, because the amount of information is getting bigger and bigger, and it's hard to keep the pace. So I think it's going to be a success to keep our level right now and encourage people to create and express themselves. This for us, it's meaning continuing with the Youth Media Awards, with the youth program created by the programs, maybe even the media camps. You know, a summer camp is very attractive for everyone, but we are going to see how this is going to be possible with the pandemic. Seguro que va a ser posible y seguro muchos jóvenes van a necesitar mucho más del trabajo que ustedes hacen. Pasamos entonces a Guatemala. Coméntenos un poco sobre el futuro, sobre cómo ven el futuro, Jenny. Bueno, yo creo, bueno, sin el creo, el tema de seguir abriendo espacios seguros es un tema que o sea, que tenemos muy presente y que aunque creemos, pues, de momento los juegos así, pues nuestra idea también es que en un futuro o que más adelante podamos seguir creando estos juegos, también porque se convierten en este espacio seguro y este espacio lúdico, diferente, alternativo, que tienen las y los jóvenes en muchas ocasiones. Y por otro lado, también actualmente hay varios juegos que están pasando a lo virtual. Y eso, o sea, fue algo que nos ahorilló un poco el tema de la pandemia, ¿no? O sea, como pues trasladarnos también al mundo virtual. Entonces, hay varios de los juegos o de las temáticas que abordamos en nuestros juegos que actualmente pues estamos pensando y experimentando otra vez para pasarlos a un asunto más virtual, ¿no? Algo que también, o sea, y sobre todo, pues siguiendo todas estas consideraciones que siempre hemos tenido, ¿no? Así como que qué piensan, dónde viven, qué redes sociales consumen más. Podríamos hacer un filtro en Instagram que te diga y que te pregunte esto, o podríamos hacer un juego en Facebook o un juego en Messenger que te permita pensar cómo utilizarías tal herramienta, o sea, pues al final estamos mutando un poco también nuestras metodologías a lo virtual. O sea, ese es el futuro. ¿Ya tienen algo planeado en ese respecto? ¿Van a haber cambios? ¿Se va a digitalizar esta oferta de juegos de ustedes? Es un futuro cercano, pero sí, hemos pensado, o sea, ya estamos como en esta planificación, ¿no? De pensar nuestros juegos. Claro que hay más de algunos que cambiarían, pero también hemos pensado así como de, hacemos uno nuevo, o bueno, o trasladamos el tema de la memoria.com, que es para ver imágenes manipuladas hacia el mundo, hacia una memoria virtual. O sea, tenemos sí esta mira de volver digitales los juegos con los que hemos trabajado en espacios públicos, pues ahora tomando en cuenta como muchos contextos, pues también los estamos pensando para un espacio virtual. Y lo cierto es que también actualmente estamos pensando y planificando y trabajando duro en una... Es en un proyecto en donde se puede aprender AMI de una forma transmedia.
en donde las y los jóvenes puedan, y esta es la primicia, pero en donde las y los jóvenes puedan acercarse y crear, o sea, queremos crear como un espacio de realidad virtual en donde puedas, no quiero revelar tanto, pero queremos crear como este espacio de realidad virtual, ¿no? De llegar a un centro educativo y de llevar un autobús y donde pues por dentro puedas tener como una experiencia transmedia con lentes 360 de realidad virtual. Entonces, jugar esta experiencia, o sea, juntar esta experiencia transmedia con la experiencia del Internet, de la alfabetización mediática, pues eso es en lo que tenemos pensado a un futuro cercano. Wow, suena muy, muy interesante. A ver si Hilda tiene unos comentarios finales muy rápido porque ya nos quedan muy pocos minutos. Bueno, muchísimas gracias. No, pues la verdad decirles que nos sentimos muy felices en Radio Sónica de hacer este tipo de proyectos porque sabemos que estamos llegando a jóvenes que están teniendo acceso a la radio también, que pueden expresarse libremente y también que a través de diversión, a través de juegos y de todo lo lúdico, pues están aprendiendo aspectos sobre alfabetización mediática e informacional y que es muy interesante también escuchar cómo después de haber pasado por las estaciones del rally, ya pueden también tener una opinión más crítica acerca de todo el tema de redes sociales, seguridad digital y todos los temas que vamos abordando en los juegos. Entonces, de manera inmediata también podemos ver como ese cambio que van experimentando pasando de estación en estación y cómo van formando también ese pensamiento crítico y emitiendo sus opiniones y reflexiones. Entonces, son espacios bastante importantes que se tienen que seguir abriendo y fomentando para que pues podamos seguir hablando del tema de seguridad digital, de alfabetización mediática e informacional que es tan importante y que también los y las jóvenes tengan espacios para poder expresarse. Muy bien, yo creo que además también si entre las talleristas y las diseñadoras de estos juegos están dos personas tan amables, que se nota que están tan involucradas y tan contentas de traernos esto, pues estamos seguros que no solo nos vamos a divertir, sino vamos a aprender mucho. Muchas gracias a todas, a nuestras invitadas y a nuestro invitado, Gabriel, Jenny y Hilda. Gracias por compartirnos estas experiencias que yo sé que a muchos de los que nos están viendo les van a sonar, les van a hacer eco y muy probablemente van a querer involucrarse, que es también nuestro objetivo, mostrar estas experiencias, involucrar más y más gente a este cuento muy interesante de la alfabetización mediática e informacional, que a mí me gusta mucho. También lo que aprendimos hoy a jugar, aquí me voy a quedar aquí con el Jenga que tenemos acá. Me despido de ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo evento AMI. A ver si esto no se cae, o si se cae, porque si cae pierdo puntos, ¿no? Ok, bueno. Chao. Adiós, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. ¡Wow! Gracias a todos, esperamos que se hayan divertido, estuvo súper chévere. Gabriel, muchas gracias por tu participación, por conectarte a estas horas tardías y en fin de semana. Muchas gracias Jenny, muchas gracias Hilda. Gracias Pati, a ti y a tu equipo. Sí, gracias por la invitación, de verdad, súper contenta.